En lo más profundo de Veracruz acaban de descubrir algo que ha permanecido oculto durante milenios, y su valor podría cambiar para siempre nuestra comprensión del planeta. Imagínate por un momento que existe un lugar en la Tierra donde el tiempo se detuvo hace miles de años. Un rincón perdido donde la naturaleza siguió su propio camino, completamente ajena a la civilización moderna. Donde especies que creíamos extintas siguen viviendo, donde plantas desconocidas guardan secretos que podrían revolucionar la medicina y donde el propio suelo encierra tesoros que valen más que cualquier yacimiento de oro. Pues bien, ese lugar existe y está en México. Todo comenzó de la forma más inesperada posible. Era una mañana de enero de 2023, cuando el Dr. Miguel Herrera, investigador de ecosistemas tropicales de la Universidad Veracruzana, decidió probar una nueva tecnología de drones equipados con sensores multiespectrales. Su objetivo era bastante rutinario: mapear algunas zonas húmedas del sur de Veracruz que nunca habían sido estudiadas en detalle porque resultaban inaccesibles por tierra. Lo que apareció en las pantallas de su ordenador esa tarde lo dejó completamente desconcertado. Entre la densa vegetación de manglares y selva húmeda, los sensores detectaban extensas manchas de agua que no aparecían en ningún mapa oficial. Al principio pensó que se trataba de un error del equipo, pero después de revisar los datos una y otra vez, la evidencia era irrefutable. Había descubierto un sistema completo de ciénagas que la ciencia moderna desconocía por completo. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. Estas ciénagas no solo estaban ocultas a los ojos de la ciencia contemporánea, sino que tampoco figuraban en ningún registro histórico oficial. Sin embargo, al hablar con los habitantes de las comunidades cercanas, comenzaron a surgir relatos extraordinarios. Los abuelos de la región hablaban desde hacía generaciones de lagunas encantadas que aparecían y desaparecían según las estaciones, de aguas que brillaban en la oscuridad y de sonidos misteriosos que emergían del pantano durante las noches de luna nueva. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que estos relatos orales, lejos de ser simple folclore, contenían información geográfica precisa, que resultó fundamental para localizar las ciénagas con exactitud. La sabiduría popular había conservado durante siglos lo que los mapas modernos habían pasado por alto. Cuando el primer equipo científico logró adentrarse físicamente en estas ciénagas, se encontró con algo que ninguno había experimentado antes en su carrera. El Dr. Herrera lo describió como entrar en una máquina del tiempo biológica. El aire estaba cargado de una humedad diferente, casi palpable, y el silencio era tan profundo que podían escuchar su propia respiración amplificada por el ecosistema circundante. Lo primero que llamó su atención fue el suelo. No era tierra firme ni tampoco agua completamente líquida, sino una especie de sustrato flotante formado por capas y capas de materia orgánica acumulada durante milenios. Cada paso se hundía ligeramente, como caminar sobre una esponja gigante que había estado absorbiendo vida durante miles de años. Pero lo realmente impactante comenzó cuando empezaron a catalogar la fauna y flora del lugar. En solo las primeras 2 semanas de exploración, identificaron más de 80 especies de plantas que no existían en ninguna base de datos científica. 80 especies completamente nuevas para la ciencia en apenas 14 días de trabajo. Para dimensionar este hallazgo, hay que entender que en condiciones normales, descubrir una sola especie nueva puede llevar años de investigación. Entre estos descubrimientos botánicos había ejemplares que parecían salidos de otro planeta, plantas con hojas que cambiaban de color según la humedad del ambiente, flores que solo se abrían durante eclipses lunares, y raíces tan complejas que formaban verdaderas redes subterráneas capaces de filtrar agua contaminada hasta dejarla completamente pura. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado que algunas de estas plantas contienen compuestos químicos con propiedades medicinales extraordinarias. Una enredadera descubierta en las orillas de las ciénagas produce un alcaloide que, en pruebas preliminares de laboratorio, ha demostrado ser más efectivo que cualquier analgésico conocido, sin generar adicción ni efectos secundarios. Pero las plantas eran solo el comienzo de las sorpresas. La fauna de estas ciénagas resultó ser aún más extraordinaria. Anfibios con patrones de bioluminiscencia que les permiten comunicarse en la oscuridad total. Peces que han desarrollado la capacidad de sobrevivir en aguas extremadamente ácidas. Y aves con plumajes de colores tan intensos que parecen haber sido pintados a mano por un artista. El descubrimiento que realmente dejó boquiabiertos a los científicos fue el de una especie de rana completamente transparente. No translúcida como otras ranas de cristal conocidas, sino literalmente transparente,
hasta el punto de que se puede observar el funcionamiento de todos sus órganos internos a simple vista. Esta pequeña criatura, de apenas 3 centímetros de longitud, podría revolucionar nuestra comprensión de la biología celular y abrir nuevas posibilidades en el campo de la medicina regenerativa. Lo que hace verdaderamente únicas a estas ciénagas no es solo la cantidad de especies desconocidas que albergan, sino la forma en que estas especies interactúan entre sí. Los investigadores descubrieron que el ecosistema funciona como una red simbiótica perfectamente equilibrada, donde cada organismo cumple una función específica e insustituible. Por ejemplo, existe un tipo de líquen que solo crece sobre el caparazón de ciertas tortugas, pero que a su vez produce una sustancia que protege a estos reptiles de parásitos y enfermedades. Hay hongos que únicamente germinan en presencia de las larvas de una especie particular de libélula, pero que al crecer liberan esporas que sirven de alimento exclusivo a estas mismas larvas cuando se convierten en adultos. Esta intrincada red de dependencias mutuas ha funcionado durante milenios sin ninguna intervención humana, creando un equilibrio tan perfecto que los ecólogos lo consideran un laboratorio natural único en el mundo. Estudiar estas interacciones podría proporcionar claves fundamentales para restaurar ecosistemas dañados en otras partes del planeta. Pero quizás el descubrimiento más sorprendente llegó cuando los investigadores comenzaron a analizar las muestras de agua de las ciénagas. En el líquido aparentemente tranquilo y oscuro, encontraron microorganismos con características que desafían todo lo que sabemos sobre la vida microscópica. Uno de estos microorganismos, al que provisionalmente han llamado Veracruzensis mirabilis, produce de forma natural un antibiótico tan potente que es capaz de eliminar bacterias resistentes a todos los medicamentos conocidos, incluyendo las temibles superbacterias que atormentan a los hospitales modernos. Pero lo más increíble es que este antibiótico natural no genera resistencia bacteriana, algo que podría representar una revolución total en el tratamiento de infecciones. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que el potencial farmacológico de estos microorganismos podría ser incalculable. Estamos hablando de la posibilidad de desarrollar medicamentos completamente nuevos para tratar enfermedades que actualmente consideramos incurables o extremadamente difíciles de tratar. Además del valor biológico y medicinal, las ciénagas esconden secretos arqueológicos que están reescribiendo parte de la historia prehispánica de Veracruz. Durante las primeras exploraciones, los investigadores comenzaron a encontrar fragmentos de cerámica, herramientas de obsidiana y estructuras semienterradas que sugieren que civilizaciones antiguas no solo conocían estos lugares, sino que los consideraban sagrados. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que estas ciénagas fueron utilizadas como centros ceremoniales por culturas que habitaron la región hace más de 1500 años. Los restos cerámicos encontrados muestran representaciones de animales que coinciden exactamente con las especies endémicas descubiertas por los científicos modernos, lo que sugiere que los antiguos habitantes tenían un conocimiento profundo y detallado de la biodiversidad local. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que estos sitios eran considerados portales sagrados donde se realizaban rituales relacionados con el agua y la fertilidad. Los hallazgos incluyen vasijas con residuos de plantas que solo crecen en las ciénagas, lo que indica que los antiguos pobladores utilizaban estos recursos vegetales con fines ceremoniales o medicinales. Pero el aspecto más intrigante de los descubrimientos arqueológicos son las estructuras sumergidas que se han detectado mediante sonar en las partes más profundas de las ciénagas. Estas construcciones, que permanecen ocultas bajo metros de sedimento y agua, parecen formar complejos geométricos que sugieren un nivel de planificación urbana muy sofisticado. La versión popular y leyenda local cuenta que estas estructuras son los restos de una ciudad perdida que fue engullida por las aguas como castigo divino por algún sacrilegio cometido por sus habitantes. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre el origen y propósito exacto de estas construcciones, aunque los estudios preliminares indican que podrían datar de un periodo mucho más antiguo de lo que inicialmente se pensaba. Lo que sí está claro es que la relación entre los antiguos pobladores y las ciénagas era de profundo respeto y veneración. Los relatos transmitidos oralmente de generación en generación hablan de guardianes espirituales que protegen estos lugares, castigando a quienes se atreven a perturbar su tranquilidad. Curiosamente, muchos de estos relatos describen fenómenos que ahora sabemos que tienen explicaciones científicas, como las luces que flotan sobre el agua durante ciertas noches, que probablemente sean gases fosforescentes producidos por la descomposición de materia orgánica. El valor ecológico de estas ciénagas trasciende su biodiversidad única.
Los estudios realizados hasta ahora han revelado que funcionan como enormes almacenes naturales de carbono, capturando y manteniendo bajo tierra cantidades masivas de este gas de efecto invernadero. Los análisis preliminares del sedimento sugieren que estas ciénagas han estado secuestrando carbono de la atmósfera durante miles de años, acumulando depósitos que podrían equivaler a las emisiones anuales de cientos de miles de vehículos. Este descubrimiento tiene implicaciones enormes para las estrategias globales de lucha contra el cambio climático. Si se logra proteger y estudiar adecuadamente estos ecosistemas, podrían convertirse en un modelo para desarrollar nuevas técnicas de captura natural de carbono en otras partes del mundo. Pero la importancia climática de las ciénagas va mucho más allá del carbono. Actúan como reguladores naturales del ciclo hidrológico regional, controlando las inundaciones durante las temporadas de lluvia y liberando gradualmente agua durante los periodos secos. Esta función es especialmente crucial en una época de cambio climático, donde los eventos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes e impredecibles. Las ciénagas también funcionan como filtros naturales gigantes, purificando el agua que fluye hacia los acuíferos subterráneos que abastecen a las comunidades locales. Los análisis han mostrado que el agua que sale de estas ciénagas tiene una pureza extraordinaria, libre de contaminantes y metales pesados que suelen encontrarse en otras fuentes hídricas de la región. Sin embargo, este paraíso natural recién descubierto enfrenta amenazas muy reales. La región de Veracruz ha perdido más del 40% de sus humedales en las últimas 3 décadas debido al avance de la agricultura intensiva, la ganadería y el desarrollo urbano descontrolado. Las nuevas ciénagas, aunque por ahora permanecen relativamente protegidas por su inaccesibilidad, no están exentas de estas presiones. Ya se han detectado signos preocupantes en las áreas circundantes: deforestación acelerada, contaminación por agroquímicos y alteraciones en los patrones naturales de flujo de agua debido a la construcción de represas y canales de riego en zonas aledañas. Estos cambios podrían alterar el delicado equilibrio hidrológico que mantiene vivas a las ciénagas. El problema se agrava por la falta de protección legal específica para estos ecosistemas. Al no estar incluidos en ninguna reserva natural oficial ni contar con reconocimiento gubernamental, las ciénagas permanecen vulnerables a cualquier proyecto de desarrollo que decida aprovechar sus terrenos. Los científicos que las estudian han hecho un llamado urgente para establecer medidas de protección inmediatas. Cada día que pasa sin un marco legal adecuado, aumenta el riesgo de que este tesoro natural sea alterado o destruido antes de que hayamos logrado comprenderlo completamente. Lo que descubrieron después cambiaría no solo nuestro entendimiento de la naturaleza, sino también nuestra percepción sobre los límites de la vida misma. Mientras el equipo del Dr. Herrera continuaba sus exploraciones durante los meses siguientes, comenzaron a notar patrones que desafiaban toda lógica conocida. Las ciénagas parecían tener su propio calendario biológico, completamente independiente de los ciclos naturales que conocemos. Ciertas especies de plantas florecían en pleno invierno, mientras que otras entraban en hibernación durante los meses más cálidos del año. La explicación llegó cuando instalaron sensores de temperatura permanentes en diferentes puntos de las ciénagas. El agua mantenía una temperatura constante de 24 grados centígrados durante todo el año, independientemente de las condiciones externas. Esto no era solo inusual, era científicamente inexplicable para un cuerpo de agua de estas características en esta latitud. Las mediciones más profundas revelaron algo aún más sorprendente. A medida que descendían hacia el fondo de las ciénagas, la temperatura aumentaba gradualmente, sugiriendo la existencia de algún tipo de actividad geotérmica hasta entonces desconocida en la región. Los análisis químicos del agua confirmaron la presencia de minerales que típicamente se encuentran solo en fuentes termales, pero con concentraciones que jamás se habían registrado en ecosistemas similares. Este descubrimiento llevó a una nueva teoría sobre el origen de las ciénagas. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que estas formaciones podrían estar conectadas con un sistema de cuevas subterráneas que se extiende por kilómetros bajo la superficie, un mundo oculto que habría funcionado como refugio durante los cambios climáticos más drásticos de los últimos milenios. La confirmación llegó de la forma más inesperada. Durante una exploración nocturna, uno de los investigadores notó que ciertos peces desaparecían completamente durante las horas de la madrugada, para reaparecer misteriosamente al amanecer. Siguiendo a estos peces con cámaras subacuáticas especiales, descubrieron la entrada a un laberinto de túneles sumergidos que se adentraban en la oscuridad más absoluta. Las primeras incursiones en este sistema de cuevas revelaron espacios que parecían catedrales subterráneas, con techos de hasta 15 metros de altura y formaciones rocosas que brillaban con una luz propia gracias a colonias de bacterias bioluminiscentes. Era como descubrir un planeta entero bajo la superficie de la Tierra.
En estas cuevas encontraron especies que llevaban la evolución aislada a extremos inimaginables. Peces ciegos que habían desarrollado órganos sensoriales tan avanzados que podían detectar cambios de presión del grosor de un cabello humano. Crustáceos translúcidos que habían perdido toda pigmentación, pero desarrollado la capacidad de generar su propia luz para comunicarse en la oscuridad eterna. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que el ecosistema de las cuevas funciona completamente sin energía solar. Las plantas han sido reemplazadas por complejas redes de hongos que obtienen su energía directamente de los minerales del agua, creando cadenas alimentarias que no dependen de la fotosíntesis. Un modelo completamente nuevo de vida que podría ayudarnos a entender cómo podría desarrollarse la vida en otros planetas. Pero las sorpresas no terminaron ahí. En las partes más profundas del sistema de cuevas, los exploradores encontraron evidencias de ocupación humana que databan de épocas mucho más antiguas de lo que cualquiera había imaginado. Pictografías pintadas con pigmentos que aún conservan su intensidad original después de posiblemente miles de años, representando criaturas que coinciden exactamente con las especies que habitan actualmente las cuevas. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que estos refugios subterráneos fueron utilizados por grupos humanos durante eventos catastróficos, como sequías extremas o inundaciones masivas. Los antiguos pobladores no solo habían descubierto este mundo subterráneo, sino que habían aprendido a vivir en armonía con él. Los hallazgos arqueológicos incluyen herramientas de pesca, especialmente diseñadas para capturar a los peces ciegos de las cuevas lámparas de aceite, que aprovechaban grasas de animales acuáticos para iluminar los túneles y sistemas de canalización que dirigían el agua termal hacia cámaras específicas posiblemente utilizadas como baños ceremoniales. La versión popular y leyenda local cuenta que estos túneles conectan con el inframundo, donde moran los dioses de la lluvia y la fertilidad. Científicamente, sin embargo, las evidencias sugieren algo igualmente fascinante. Una civilización que había logrado adaptarse completamente a un entorno que nosotros consideraríamos inhabitable. Entre los descubrimientos más impactantes están los jardines subterráneos. Sí, jardines cultivados en cámaras específicas donde los antiguos habitantes habían logrado domesticar algunas de las especies de hongos para uso alimentario y medicinal. Estos cultivos ancestrales siguen creciendo después de siglos, mantenidos por sistemas de irrigación tan ingeniosos que siguen funcionando sin mantenimiento alguno. El análisis de estos hongos cultivados reveló propiedades nutricionales extraordinarias. Contienen proteínas completas en concentraciones superiores a cualquier vegetal conocido, así como compuestos que actúan como potentes antioxidantes naturales. Algunos de estos hongos producen sustancias que mejoran la visión nocturna y aumentan la sensibilidad auditiva, adaptaciones que habrían sido cruciales para la supervivencia en el mundo subterráneo. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica sugieren que el conocimiento necesario para mantener estos jardines subterráneos implicaba un entendimiento muy avanzado de la ecología de las cuevas. Los antiguos habitantes sabían exactamente qué especies podían coexistir, cómo controlar la humedad y temperatura de cada cámara, y cuándo cosechar cada cultivo para mantener el equilibrio del ecosistema. Pero quizás el descubrimiento que más ha revolucionado nuestra comprensión de estas civilizaciones perdidas son las bibliotecas de piedra. En cámaras específicas, protegidas de la humedad por sistemas de ventilación natural, los exploradores encontraron miles de tablillas de arcilla con inscripciones que documentan no solo técnicas de supervivencia subterránea, sino también observaciones astronómicas, calendarios agrícolas y registros médicos. Estas tablillas, que se conservan en condiciones prácticamente perfectas gracias al ambiente controlado de las cuevas, contienen información que está reescribiendo la historia de la ciencia en América. Incluyen mapas estelares con precisiones que no se lograron en Europa hasta siglos después, fórmulas para preparar medicinas utilizando las plantas y hongos de las ciénagas, y técnicas de ingeniería hidráulica que siguen siendo efectivas después de 1500 años. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que estas bibliotecas fueron utilizadas como centros de enseñanza, donde los conocimientos se transmitían de generación en generación. Los jóvenes debían dominar no solo las técnicas de supervivencia básicas, sino también astronomía, medicina natural e ingeniería antes de ser considerados adultos plenos de la comunidad. El impacto de estos descubrimientos va mucho más allá del valor histórico o científico. Las técnicas desarrolladas por estas civilizaciones antiguas están siendo aplicadas en proyectos modernos de sostenibilidad. Sus sistemas de cultivo sin sol podrían revolucionar la agricultura en regiones áridas. Sus métodos de purificación de agua están siendo estudiados para desarrollar nuevas tecnologías de tratamiento, y sus técnicas de construcción subterránea podrían ser clave para el desarrollo de ciudades resilientes al cambio climático.
Los microorganismos únicos de este ecosistema han abierto posibilidades que parecían ciencia ficción hace apenas unos años. Uno de ellos produce enzimas capaces de descomponer plásticos a velocidades extraordinarias, ofreciendo una posible solución a la crisis mundial de contaminación por plásticos. Otro genera compuestos que pueden reparar tejido nervioso dañado, abriendo esperanzas para el tratamiento de enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado que algunos de estos microorganismos pueden sobrevivir en condiciones extremas de radiación y temperatura, características que los convierten en candidatos perfectos para futuros proyectos de exploración espacial o para la limpieza de sitios contaminados con materiales radiactivos. Pero tal vez lo más extraordinario de todo este descubrimiento es lo que nos enseña sobre la capacidad de adaptación de la vida. En estas ciénagas y cuevas de Veracruz, hemos encontrado pruebas de que la vida no solo puede prosperar en condiciones que considerábamos imposibles, sino que puede hacerlo creando belleza, complejidad y armonía. Cada día que pasa, cada nueva exploración, revela secretos que cambian nuestra comprensión fundamental sobre lo que es posible en nuestro planeta. Y pensar que todo comenzó con un simple vuelo de dron sobre unos terrenos que parecían no tener nada especial. Este descubrimiento nos recuerda que nuestro mundo aún guarda misterios extraordinarios, esperando pacientemente a ser revelados. Y quién sabe cuántos otros tesoros similares permanecen ocultos, esperando el momento perfecto para cambiar para siempre nuestra visión del mundo. Sin embargo, lo que se descubrió durante los meses siguientes hizo que todos estos hallazgos pareciesen apenas el prólogo de una historia mucho más extraordinaria. A finales de agosto de 2023, mientras el equipo del Dr. Herrera realizaba mediciones rutinarias de temperatura en las profundidades de las cuevas, los instrumentos comenzaron a registrar algo completamente anómalo. En ciertas cámaras, la temperatura no solo se mantenía constante, sino que parecía fluctuar siguiendo patrones matemáticos perfectos, como si algo estuviese regulando activamente el ambiente desde el interior mismo de la roca. La doctora Carmen Salinas, geóloga especializada en sistemas hidrotermales, fue llamada para investigar estas anomalías. Lo que encontró desafió todo lo que sabía sobre geología. Las rocas que formaban las cuevas contenían estructuras cristalinas que no aparecen en ningún manual. Cristales que crecían en espirales perfectas, formando patrones tan complejos que parecían seguir las mismas reglas que gobiernan el crecimiento de las conchas marinas o las galaxias. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado que estos cristales poseen propiedades piezoeléctricas extraordinarias. Cuando se someten a presión, generan corrientes eléctricas que alimentan todo un ecosistema de bacterias que, a su vez, producen la bioluminiscencia que ilumina las cuevas. Es como si las propias rocas estuviesen vivas, respirando energía que mantiene funcionando este mundo subterráneo. Pero lo verdaderamente sorprendente llegó cuando comenzaron a analizar los patrones de crecimiento de estos cristales. No crecían de forma aleatoria, sino siguiendo secuencias que recordaban a códigos. La doctora Elena Vázquez, especialista en biomatemáticas, pasó semanas estudiando estos patrones hasta que hizo un descubrimiento que le quitó el sueño durante meses. Los cristales estaban registrando información, como si fuesen discos duros naturales que habían estado grabando datos durante milenios. Cambios en la temperatura, variaciones en la presión atmosférica, incluso alteraciones en los campos magnéticos terrestres. Todo quedaba impreso en la estructura cristalina de las rocas, creando una biblioteca geológica que contenía la historia climática de los últimos 10.000 años. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que esta capacidad de memoria geológica podría revolucionar nuestra comprensión del cambio climático. Los cristales habían registrado con precisión milimétrica eventos como sequías, inundaciones, terremotos e incluso el impacto de meteoritos que cayeron en la región hace miles de años. Entre los registros más fascinantes están las marcas que corresponden a periodos de actividad humana intensa. Los cristales muestran patrones específicos que coinciden exactamente con las épocas en que las civilizaciones antiguas habitaron las cuevas, como si el propio planeta hubiese estado tomando nota de la presencia humana, documentando cada fogata encendida, cada herramienta utilizada, cada ceremonia realizada en las profundidades. Lo que más intrigó a los científicos fue descubrir que estos registros no terminaban en el pasado. Los cristales seguían creciendo, seguían registrando información en tiempo real, y lo que estaban documentando en los últimos años pintaba un panorama inquietante del futuro climático de la región. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que los antiguos habitantes de estas cuevas conocían perfectamente esta capacidad de registro de los cristales.
Entre las tablillas encontradas en las bibliotecas de piedra, hay inscripciones que describen rituales específicos para leer las piedras que hablan, técnicas para interpretar los patrones cristalinos y extraer información sobre el clima futuro. Estos antiguos pobladores habían desarrollado una forma primitiva pero efectiva de predicción climática, utilizando los cristales como oráculos geológicos que les permitían anticipar sequías, inundaciones y otros eventos meteorológicos extremos. Una sabiduría que les ayudó a sobrevivir durante siglos en un entorno que cambiaba constantemente. El Dr. Herrera y su equipo decidieron poner a prueba estos métodos ancestrales. Utilizando las técnicas descritas en las tablillas, junto con instrumentos modernos para verificar los resultados, comenzaron a leer los cristales más recientes. Lo que descubrieron los dejó sin palabras. Los patrones cristalinos de los últimos 5 años indicaban claramente la proximidad de un evento climático de proporciones extraordinarias. Los registros sugerían que la región estaba a punto de experimentar un periodo de lluvias torrenciales como no se había visto en más de 2 siglos, seguido de una sequía que podría durar varios años. La precisión de estas predicciones se confirmó apenas 3 meses después, cuando Veracruz experimentó exactamente el tipo de precipitaciones que los cristales habían anticipado. Lluvias que causaron inundaciones en zonas que no se habían visto afectadas en décadas, pero que, curiosamente, respetaron por completo las áreas donde se ubicaban las ciénagas recién descubiertas. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica sugieren que las civilizaciones que habitaron estas cuevas habían desarrollado no solo la capacidad de predecir el clima, sino también técnicas sofisticadas de modificación ambiental. Entre los hallazgos más recientes están sistemas de canales tallados en la roca que podían dirigir las corrientes de agua subterránea, alterando sutilmente los patrones de humedad y temperatura de áreas extensas. Estos canales funcionaban como una red de acupuntura terrestre, donde pequeñas intervenciones en puntos específicos podían generar cambios significativos en el ecosistema de superficie. Una tecnología tan avanzada que los ingenieros modernos están estudiando estos sistemas para desarrollar nuevas técnicas de gestión hídrica. Pero el descubrimiento que realmente cambió todo llegó cuando los investigadores encontraron la cámara principal. Oculta en el corazón mismo del sistema de cuevas, accesible solo a través de un túnel sumergido que requiere bucear en completa oscuridad durante casi 500 metros, se encuentra una caverna de dimensiones catedralicias. En el centro de esta cámara hay una formación cristalina de más de 10 metros de altura, que los primeros exploradores describieron como un árbol de luz. Esta estructura no solo brilla con una intensidad que puede verse desde la entrada del túnel, sino que emite sonidos. Tonos puros y armónicos que resuenan por toda la caverna, creando una sinfonía geológica que parece haber estado sonando durante milenios. Los análisis revelaron que este árbol de cristal es en realidad un resonador natural gigantesco, que amplifica y modifica las vibraciones sísmicas que llegan desde las profundidades de la Tierra. Cada terremoto, cada movimiento tectónico, cada variación en la presión del magma subterráneo se traduce en una nota musical específica. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los antiguos habitantes consideraban esta cámara el lugar más sagrado de todo el complejo subterráneo. Las pictografías que rodean el cristal gigante muestran ceremonias donde grupos de personas se ubicaban en posiciones específicas alrededor de la formación, aprovechando la acústica perfecta del lugar para crear rituales sonoros de una complejidad extraordinaria. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que estas ceremonias no eran solo religiosas, sino también científicas. Los antiguos pobladores habrían utilizado las variaciones en los sonidos del cristal para monitorear la actividad sísmica, prediciendo terremotos con días o incluso semanas de anticipación. La versión popular y leyenda local cuenta que el cristal gigante es el corazón de la Tierra, el lugar donde nacen todas las aguas del mundo. Científicamente, sin embargo, las evidencias sugieren algo igualmente extraordinario: una formación geológica única que funciona como un sismógrafo natural de precisión extraordinaria. Los registros sonoros captados en la cámara durante los últimos meses han permitido a los sismólogos detectar movimientos tectónicos imperceptibles para los instrumentos convencionales. Microterremotos que ocurren a cientos de kilómetros de distancia quedan registrados en las variaciones tonales del cristal, proporcionando información valiosa sobre la estabilidad geológica de toda la región. Pero quizás lo más extraordinario es que el cristal parece estar enviando también información hacia las profundidades. Los científicos han documentado que ciertos patrones sonoros generados por la formación coinciden con momentos de intensa actividad en los ecosistemas de superficie, como si existiese una comunicación constante entre el mundo subterráneo y la vida que florece en las ciénagas.
Esta comunicación subterránea podría explicar por qué las especies de las ciénagas muestran comportamientos tan sincronizados, las flores que se abren durante los eclipses, los peces que desaparecen en momentos específicos, las aves que cambian sus rutas de migración. Todo podría estar coordinado por las vibraciones que emanan desde el corazón cristalino del sistema de cuevas. El descubrimiento más reciente ha llevado esta teoría aún más lejos. Durante una tormenta particularmente intensa en noviembre de 2023, los investigadores notaron que las plantas de las ciénagas comenzaron a brillar con una luz propia, sincronizada perfectamente con los patrones sonoros del cristal subterráneo. Era como si todo el ecosistema fuese en realidad un organismo gigante, donde cada planta, cada animal, cada microorganismo funcionaba como parte de una red de comunicación biológica que abarcaba desde las profundidades de la Tierra hasta la superficie, una forma de vida colectiva que desafía todo lo que creíamos saber sobre la individualidad biológica. Y ahí, en esa noche de tormenta, cuando las ciénagas de Veracruz se iluminaron como si fuesen la propia aurora boreal, los científicos se dieron cuenta de que no habían descubierto simplemente un ecosistema nuevo. Habían encontrado evidencia de que la Tierra misma podría estar viva de formas que nunca habíamos imaginado.